Adelante entonces, Heraldo. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Qué gusto estar acá en otro COIL, tan bonita experiencia. Y bueno, compartir. Vos me avisas, Rodrigo, cuando lleve 8 minutos, por favor, así redondeo las Exacto, conclusiones. gracias. Que uno de los objetivos importantes del COIL para que salga bien es que nos acotemos a los tiempos. Bueno, un poco voy al grano directo, compartirles un concepto de la prosperidad financiera muy interesante, que a mí me apasiona mucho, estamos estudiándolo mucho, trabajándolo mucho en varios espacios del Uncuyo, del ITU, con la gente de economía humana. Y bueno, y compartirles que esto viene que requiere un cambio de paradigma, ¿no? Porque estamos, los que nos hemos formado en la economía tradicional, para mi gusto un poco obsoleta en algunas cosas, porque ha cambiado el contexto económico en el cual se dieron origen, ¿no? Y podríamos arrancar para llegar al concepto de armonía financiera, entender que las finanzas, como una rama una ciencia económica, de la rama de la economía, nacen un paradigma de la maximización, que eso es un tema que vamos a entender cómo es importante, cómo ha habido un cambio de pasar de una mirada de la maximización a la armonización y por qué pasa eso. Si vamos a la definición tradicional de economía, ciencia que estudia cómo administrar recursos escasos para maximizar el bienestar. Ese sería un poco el paradigma de la economía tradicional, donde decimos los recursos escasos, venimos hablando, bueno, los economistas le llamaron tierra, trabajo, capital, los primeros economistas a esto de tierra, la materia prima, los recursos naturales que utiliza una economía para transformarlo por medio de la fuerza laboral, de sus habilidades, de sus conocimientos y ciertas técnicas que da el capital, surge como resultado un producto de esa transformación, que es lo que le llamaron la matriz insumo-producto. Esto está en contexto de una mirada lineal y maximizadora, algo hemos hablado ya en algunas charlas del COI, la importancia que está teniendo la economía circular, la economía humana, otros criterios de cómo pensar esta matriz, pero para desprogramar, saliendo del concepto tradicional, esta mirada decía que, ¿cuál es el objetivo? Administrar estos recursos escasos que están ahí en naranja y rojo y marrón, para maximizar el bienestar que aparece en verde, que es una variable intangible, podríamos decir, muy relacionada más con la neurociencia, la psicología, el comportamiento humano, pero en esta mirada tan matemática de la economía, entendiendo que la producción era el medio para maximizar el bienestar y queriendo ser eficientes, dijeron, bueno, ¿cuál es la proxy para medir que estamos siendo eficientes? Y como proxy del bienestar se toma la producción. ¿Por qué la producción? Porque una variable tangible, porque la producción se podía medir y porque la producción generaba empleo y el empleo generaba consumo y el consumo generaba mayor ingreso. Entonces, de este paradigma, sin querer, se hizo un daño que era quitar el bienestar de la ecuación y poner el PBI, las ventas o el consumo como variables de éxito económico, dando por hecho que eso generaba bienestar. ¿Qué pasó? Un poco viendo en perspectiva lo que va ocurriendo en el mundo, estamos teniendo muchos problemas relacionados con esto. Esta obsesión por estimular el consumo generó una enfermedad que se llamó el consumismo, que se llama el consumismo todavía, al cual se padece, que sin querer los actores económicos y los stakeholders generaron tanto estímulo al consumo bajando tasas de interés, que generaron otra enfermedad que se fue el endeudamiento. Tanto personas como empresas como países tienen crisis de endeudamiento que ha llevado a un problema de pobreza. Y no solo eso, sino que se creció tan desmedidamente y más allá de lo necesario, que generó una depredación de recursos naturales, que también es otro problema que está padeciendo la sociedad y la economía moderna. O sea, los recursos utilizaron una tasa mayor de su renovación, lo que está creando crisis en muchas cadenas de valor, en muchos sectores industriales, y ni hablar del bienestar de las personas que empiezan a sufrir problemas como el cambio climático. Y esa crisis ambiental llevó un paradigma interesante, lamentablemente interesante, que es un crecimiento sin precedente, inesperado en el siglo pasado, pero sin aumento de bienestar. O sea que de alguna manera no funcionó, no, o sea, estuvo bien, funcionó limitadamente, pero llegó un momento que se saturó y hizo daño, es que un efecto boomerang. Entonces, y vamos a revisar el gran cómplice, sobre todo a mediados del siglo pasado, que se suma a esta economía, es las finanzas, que desde su mirada clásica buscaban maximizar la riqueza de los accionistas. Podríamos decir que se crea una ciencia económica que se encarga de gestionar la parte financiera de la economía con un objetivo de maximizar la riqueza de los accionistas.
¿En qué contexto? Para tampoco decir que loco estaban estas personas. No, no estaban locos. Fue Wall Street como la capital de la economía financiera y con toda una ciencia relacionada con analizar los balances de las empresas, que son básicamente análisis de flujos, que las ventas, pero los costos y los gastos generan un cierto nivel de ganancia. Esas ganancias que generaban las empresas se destinaban a transformarlas en capital, que ese capital se financiaba o con patrimonio o con pasivos que permitían o obligaban un poco a las empresas o a las personas que tomaban deudas a comprometer por medio de proyectos financieros sus ganancias futuras. Este escenario fue el cómplice principal de generar una estructura de consumo. En este contexto nace una mirada a la nueva economía que ha dado nacimiento a la economía circular, humana, a las economías naranja, que es esta nueva economía es el arte de armonizar elementos. Aparece la palabra armonizar, elementos tangibles e intangibles para transformarlos en elementos de mayor valor para la prosperidad. Y acá aparece la palabra clave, desde una regeneración socioambiental, en coherencia con el planeta y la humanidad. Ahora, hay una palabra clara que acá aparece, que es el arte de armonizar elementos. Sale la palabra maximizar por todos los daños que estaba generando y el crecimiento no es sano si no es en armonía. Entonces se empieza a entender que más que maximizar la riqueza, hay que administrar los recursos financieros, dos elementos flujos, ingresos y gastos, tres elementos de stock, compras, deudas y riquezas, y hacer una danza de estos elementos, flujos, que son la ganancia, y los stocks, que son las compras o inversiones, deudas y riquezas, pero teniendo en cuenta las variables intangibles que hay detrás de estos. Detrás de los ingresos, por ejemplo, aparece el oficio, la labor, una empresa que genera valor. Detrás de los gastos aparece el estilo de vida necesario o requerido. Las compras como una manifestación de los propósitos, la visión de las empresas, las personas. Las deudas, compromisos a futuro. Y la riqueza comprometiendo la libertad. De estas, entender un poco los intangibles lleva a un cambio de paradigma que es interesante. ¿Cuál es el cambio de paradigma principal? Ya maximizar se ve peligroso, se cambia por armonizar, considerar los intangibles que se ponen en juego, no solo este PBI a cualquier costo, la creatividad, no solo lo mecánico, para generar valor, transformar como un propósito, transformar, hablar más de prosperidad que necesidades, que es algo que vamos a hablar en los 2 minutitos que me quedan, y en vez de explotar recursos, regenerar, algo muy importante, la regeneración que sube cada vez más. La explotación desmedida es peligrosa, por eso se habla de regenerar, y ver una mirada más natural y biológica del comportamiento de las instituciones, no solo mecánica. Bueno, acá viene un paradigma que da para otra charla que daremos otro día, salir del paradigma de la competencia para ir al de la colaboración, y al plano de la conciencia, entender qué le hace bien o mal a una persona, a una institución, y no solo dogmas de lo que es bueno o malo, porque las economías no son del todo válida en un contexto o en otro. El concepto de la prosperidad, que es dejar de pensar en bienestar como maximizar PBI, consumo, sino más bien el arte de armonizar 5 elementos de las personas, las empresas, las regiones, los países, que hay que tener en cuenta para la prosperidad. Estos 5 elementos son una prosperidad manifestadora, una prosperidad laboral, una prosperidad vital, una prosperidad económica y una relacional. Vamos a ir de a poquito en estas, entendiéndola en la nanoeconomía. Yo digo que la nanoeconomía es la economía individual. Cada uno de nosotros tiene que buscar su prosperidad manifestadora, que es que utilice la economía para cumplir propósitos que se estableció. Una empresa lograr su visión y misión, una persona las metas que se va poniendo, estudiar una carrera, recibirme, viajar por el mundo. Esos son propósitos que me propongo de antemano para, en forma planificada y ordenada, salir a manifestarlos. Lo laboral, que se relaciona con trabajar y transformar el mundo, conectado con mi vocación, buscando el respeto y la dignidad como parte de esa ecuación. La vitalidad, el cuidado de la salud psicofísica como algo que me genere un bienestar que es más potente. ¿Para qué quiero tanto desequilibrio en exceso de recursos si no voy a tener vida o calidad para... Una de ellas, por supuesto, importante, esto no desplaza la económica, la prosperidad económica, pero que no es solo maximizar y generar más, más y más, sino buscar una armonía entre lo que genero y lo que utilizo. O sea, entender un bienestar, un balance. Una empresa que genera más de lo que toma es una empresa rentable.
Una persona que genera más valor del que toma por medio de su consumo es una persona que tiene prosperidad económica. Y por último, la prosperidad relacional, que es preocuparnos como persona, como organización, como desarrollar relaciones humanas sanas, que son las que me generan cadenas de valor, clientes, proveedores, inversores que confían en mí y va mucho más allá de ganar plata. O sea, algunas conclusiones para salir rápido y darle la charla, darle el micrófono a mis colegas. La mirada antigua a la economía y la eficiencia trajo muchos problemas, como empezamos diciendo. Una nueva mirada a la eficiencia ve que la salud financiera está más conectada con la armonía entre sus elementos y los intangibles que con maximizar la riqueza como era la mirada antigua, porque era peligroso y generó muchos daños. Entonces la prosperidad es un concepto más adecuado porque representa el bienestar en armonía en todos los elementos que una persona, una organización tiene que tener en cuenta para su calidad de vida. La gestión de la prosperidad permite mejorar la calidad de vida de personas e instituciones y esa gestión requiere estar monitoreando estos 5 elementos de prosperidad que vimos. Bueno, espero que este concepto de prosperidad que les he dejado en el tiempo, espero que adecuado. Rodrigo, estuvimos viendo tiempo. Sí, muy bien. Gracias, Geraldo. Bueno, Muchas gracias. bueno, les dejo ahí Avanzamos, unas sí. preguntas de reflexión en las salas, así que para que profundice el Perfecto. concepto, Rodrigo, un abrazo. Muchas gracias por el espacio. Igual, nos vemos. Gracias nuevamente, Geraldo. Avanzamos ahora con